Y seguimos en la campaña electoral, es un día domingo, pero muy especial también por muchas razones en Córdoba. Primero porque se cumple un año de la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota, y allí hoy en Córdoba va a haber una misa en la catedral de la ciudad para recordar a este dirigente. Y entre las presencias destacadas que va a tener esta ceremonia está la del candidato del Frente de Todos a presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien nos visita hoy en La Voz del Interior antes de participar de este homenaje. Así que primero le agradecemos a Alberto por estar aquí. Muchas gracias a usted. Va a estar con nosotros también Julián haciendo una entrevista sobre varios temas, pero queríamos arrancar primero por el motivo de la visita. Quería preguntarle qué hacía hace un año, cómo se enteró de la muerte de la Sota y qué pensó en aquel momento, sobre todo en lo político, en el futuro del peronismo, ¿no? Porque de la Sota era un hombre que estaba empezando a vincular las partes del peronismo que en ese momento todavía estaba dividido. Me cayó muy mal la noticia. Me cayó mal porque yo lo conocí mucho, José Manuel. Lo conocí mucho cuando José Manuel dejó Córdoba para ser diputado nacional en Buenos Aires, al comienzo, en el 85, por ahí. Trabajé mucho con él en ese momento. Después, en el del 87, vino la campaña electoral donde confrontaban Cafiero y de la Sota con Menem y Duhalde. Y yo acompañaba a Cafiero y a de la Sota, fundamentalmente, que era un gran amigo. Y por lo tanto, tengo de él los mejores recuerdos. Un hombre enorme en política, un hombre inmenso en política. Y cuando me enteré lo lamenté mucho. Me acuerdo que hablamos con Cristina y los dos lo lamentamos porque nosotros sentíamos que él estaba en una suerte de sintonía con nosotros que tenía que ver con la necesidad de unir partes. Unir partes con las diferencias, no unir partes para que todos seamos iguales, no mimetizarnos detrás de algo, sino poder unirnos respetando la identidad de cada uno. Y José en eso estaba haciendo un enorme esfuerzo y nos tenía todos muy entusiasmados. ¿Había hablado con él de este tema? Sí, había hablado un par de meses antes con él, en Buenos Aires. Y teníamos mucha coincidencia sobre la necesidad de volver a unir al peronismo, de enfrentar el proceso electoral juntos. Y lamentablemente ocurrió esta tragedia, que hoy lamentablemente es un día triste porque hace un año que nos falta José Manuel. Y dentro de todo, dentro de ese dolor, es un buen día recordarlo, es un buen momento para recordarlo porque ha sido ejemplo para muchos de nosotros, un dirigente virtuoso, sin ninguna duda. Fernández, la última vez que le hicimos la entrevista fue el 18 de julio, antes de las PASO. El resultado de las PASO fue el candidato presidencial más votado. Para muchos analistas, para la sociedad, incluso para los mercados financieros, usted casi es el presidente de la nación. En lo personal y en la campaña, ¿cómo va a influir este resultado de las PASO? ¿Cómo se siente, digamos, para arrancar esta campaña pensando en octubre, cuando se puede resolver la presidencia de la nación? No, yo me siento muy contento, me siento muy halagado de que tantos argentinos hayan confiado en nosotros. Muy halagado, muy reconocido y muy comprometido. Muy comprometido. Porque detrás de cada uno de esos votos hay una dosis de esperanza que exige que no nos equivoquemos. Igual, la elección no ha pasado, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Seré presidente cuando el 27 de octubre se cuente el último voto. En eso coincide con el presidente, ha dicho, Sí, no sí, sucedió. Sí. No sucedió, no, tampoco. Pasaron cosas, diría el presidente, pasaron cosas, pero igual no me gusta montarme en un triunfalismo tonto, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando, dándole más confianza a los que nos votaron, tratando de convencer a los que no nos votaron, porque me encantaría que muchos que están en duda hoy en día se den cuenta que podemos ser una alternativa, y por eso sigo trabajando buscando esos votos que todavía no logramos. Yo lo que creo que tenemos que firmar un nuevo contrato hacia una Argentina del mañana, un contrato de futuro, donde digamos, bueno, miren, vamos a hacer una Argentina con otras lógicas y comprometamos a respetar esas nuevas lógicas. Y usted está hablando con la CGT y los empresarios. La semana pasada, en los últimos días, hubo... Y el campo tiene que estar presente ahí, claro. Las organizaciones sociales han sido en los últimos días los que más han estado en las calles. Deben estar presentes también. Yo con ellos estoy muy preocupado en trabajar en algo que en los próximos días vamos a hablar y vamos a presentar, que es un plan para luchar contra el hambre en Argentina. O sea, yo lo planteé en algunos medios que me lo preguntaron últimamente.
La Argentina es un país que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas y no puede darle comer a 15 millones de pobres, no puede garantizar el alimento a 15 millones de pobres. Ahí estamos fallando como sociedad. Ahí estamos fallando como sociedad. Entonces, a nosotros nos debe avergonzar que eso pase, a nosotros como argentinos. Ahora, esa pelea no la debe dar solamente un gobierno, la debemos dar todos los argentinos. Entonces, estoy en los próximos días lo van a ver, estoy presentando una idea. Presentar un plan especial en contra del hambre. Para que terminemos, para que luchemos contra el hambre. La aspiración es que ojalá lo terminemos tan pronto podamos, pero que lo hagamos todos, sin distinción de banderas políticas, sin diferenciar al gobierno de la oposición, que todos tomemos conciencia que hay argentinos que padecen hambre. Hablando de eso y hablando del campo, Córdoba acaba de batir récord de cosecha este año, va a llegar casi a las 42 millones de toneladas, y hay todo un tema sobre las retenciones, ¿no es cierto? El campo es un productor de divisas, lo sabe muy bien, y hay preocupación sobre lo que podría pasar con esto, ¿no? Macri, cuando asumió, al trigo y al maíz se las sacó, bajó el de la soja, el año pasado las volvió no en el nivel que estaban, pero las volvió a incorporar. ¿Qué está pensando usted con respecto al campo, que es un generador de divisas automático? De hecho, cuando usted asuma, va a estar en marcha la cosecha 2020. ¿Va a subir las retenciones, las va a mantener, las va a sacar? El campo, como se lo dije yo a la mesa de enlace, el campo para mí es un socio de la Argentina. O sea, el gobierno nos deja unos cuantos problemas. Uno de los problemas que tenemos es el problema de la deuda. La presencia de la deuda condiciona mucho a la Argentina. Porque para pagar esa deuda hacen falta dólares. ¿Quiénes van a ser los principales aliados de esa Argentina? Los que exporten. ¿Y cómo el campo puede ser otra cosa que no sea un aliado de la Argentina? Hay que ayudarlo al campo a que produzca y exporte porque lo necesita la Argentina para cumplir sus obligaciones. Pero también les dije, pero yo no quiero mentirles. Que van a tener que poner el hombro. Macri deja 7 puntos de déficit fiscal. Sumando el financiero, ¿no es cierto? Sumando el financiero. 7 puntos de déficit fiscal. Entonces veamos cómo ayudan para que ese déficit lo sorteemos lo antes posible. El argumento de Macri cuando sacó la retención, sobre todo el trigo y el maíz, es que eso iba a generar un crecimiento. Y efectivamente pasó eso, ¿no? Sobre todo el maíz y el trigo han crecido, han duplicado sus producciones. Cargar sobre eso no podría hacer que se retraiga esa producción. Nada vamos a hacer sin hablarlo con ellos, primer punto. Nada vamos a hacer, porque no es de ahora, es de siempre. Cuando la 125 se puso en marcha, a quien la dispuso, yo le hice una sola pregunta. ¿Las organizaciones del campo están anoticiadas de esto? Y me dijeron que sí, que estaban todos de acuerdo. Después, lamentablemente, resultó que no fue así. Y se generó el problema. Pero en mi lógica, tomar estas medidas no se pueden tomar sin hablar con quien debe soportarla o afrontarla. Así que nada que se haga se va a hacer sin consultarlos. Y vamos a tratar de buscar puntos de conciliación. Yo creo mucho en la lógica de la política del acuerdo. Creo mucho. Hay un punto donde, bueno, a uno le toca ser juez y dictar sentencia y tomar una decisión. Pero entonces ve al campo como un aliado fundamental para conseguir los dólares que se van a necesitar para afrontar los compromisos. Absolutamente. Y lo que quiero es que el campo produzca más, exporte más con mejores precios. Y en eso van a tener toda mi ayuda. Pero necesito que me ayuden. Pero necesito que me ayuden. Que nos ayuden. Fernández, en su última discurso, en su última aparición pública, Cristina Fernández también habló del contrato social del que habla usted y ella dijo, los que más tienen que aportar. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Bueno, es una regla de justicia, ¿no? Porque los que más tienen les cuesta menos el aporte. Pero es una Argentina donde todos tenemos que hacer nuestro aporte. El que más espaldas tiene, que ayude más, porque le cuesta menos ayudar. Y la verdad lo que sí creo que hay un sector de la sociedad argentina a la que yo no le podemos pedir más. Al que vive de un sueldo, al jubilado, ¿qué más le vamos a pedir? Han dado todo, son los únicos que pusieron en este tiempo. Entonces, creo que cuando Cristina se refiere a eso, habla en este sentido. No le sigamos pidiendo ajuste a los que menos tienen, porque eso ya no pueden más. Hablando de los que menos tienen, la semana pasada usted habló de que la gente no podía reclamar en las calles porque
podría ser peligroso en una etapa electoral. ¿Usted cree que estos acampes que han hecho las organizaciones sociales es un mensaje más para usted que para el actual presidente? No, yo no lo tomo así. Yo lo que creo es que la gente reclama con razón. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. O sea, Macri recibió una pobreza que algunos calculaban entre el 26 y el 29%, y va a dejar una pobreza cercana al 40%. Entonces, evidentemente hay un problema que no está suficientemente atendido. Y el problema que tiene la pobreza es que es un tema oculto, es un tema que nadie quiere poner sobre la mesa porque es un tema que duele, es un tema que lastima, es un tema que nos irrita nuestras conciencias. Entonces, esa persona que está desesperada, ¿qué otra solución tiene que no sea salir a la calle para hacer visible lo que le está pasando? Ahora, a lo que yo apuntaba, no hablaba de lo electoral, lo hemos vivido muchas veces en la historia argentina. Que alguien intenta desalojar a un manifestante, el manifestante reacciona, el otro se enoja y terminamos después con heridos, con muertos, y eso es lo único que nos falta en la Argentina, que tengamos violencia en las calles. Y lo que yo les he pedido simplemente es tengan presente que este riesgo existe, porque se puede escapar de las manos de cualquiera, simplemente. ¿Esas organizaciones son reconocidas como parte del Frente de Todos? Las que estaban en la Campia, ninguna era del Frente de Todos, eran casi todas del Partido Obrero y de sectores de izquierda. Es el sector más duro. ¿Y los van a convocar a la mesa de negociación? Bueno, ellos son parte de la realidad y son parte del problema, y por lo tanto tienen que estar presentes y tienen que ser oídos. Para mí la pobreza no es de derecha o de izquierda, son simplemente pobres. Y cada uno canaliza la pobreza, su reclamo por donde cree conveniente, pero su naturaleza de pobres es prescindente de su condición política. Otro de los temas que tenía que ver con el consumo son las tarifas. Usted habló de desdolarizar las tarifas. Y ahí hay un tema que es el gas que se importa, sobre todo desde Bolivia, y que hasta por lo menos 2021 va a ser así, porque Argentina necesita desde calefaccionar a las casas hasta producir energía eléctrica. ¿En qué parte se puede desdolarizar? Porque son más de $1.000 millones que se pagan anualmente para traer el gas a la Argentina. ¿Cómo va a ser, digamos? Usted dijo, necesito hacer un estudio primero para ver si congelo las tarifas, si las subsidio. En eso estamos. Pero digo, ¿usted imagina un año tranquilo respecto a tarifas o el ajuste que hizo Macri ya le permite tener un panorama diferente? La cantidad de utilidades que han tenido las empresas transportistas y productoras de gas es inconmensurable. Ahí ve donde se pueda trabajar. Es inconmensurable, realmente es asombroso. Es más, las tarifas están congeladas hasta diciembre, dice el gobierno, pero las tarifas se siguen corrigiendo por el dólar. O sea, la gente sigue recibiendo aumentos como consecuencia de la devaluación. O sea, que hay como un doble incremento de tarifas. El incremento técnico y el incremento de la devaluación monetaria. Por eso, o sea, el foco va a estar en las empresas distribuidoras, básicamente. El incremento técnico, la materia prima se trae el incremento afuera. técnico podemos discutirlo, si corresponde o no corresponde, porque tal vez corresponda. Y lo que no puede ser es que haya una parte de la economía dolarizada cuando todo lo demás funciona en pesos. O sea, esta empresa le cobra a sus usuarios en pesos. Los diarios, el cable, todo se paga en pesos. Ustedes le pagan el sueldo en pesos. Pero de repente aparece un insumo tan tremendo, que es lo que moviliza todos estos focos en dólares. Ninguna economía puede funcionar así. Sí, lo que pasa es que el insumo básico no lo tenemos, digamos, tenemos que relativamente no lo tenemos. También ahí tenemos que volver a poner en marcha, a prestarle atención al gas convencional, ¿no? Porque lo que ha pasado es que ha habido un sistema de subsidio muy importante para Vaca Muerta, y se dejó de explorar y se dejó de investigar el gas convencional que existe. Y nadie más se dedicó al gas convencional, porque esto es como si yo les dijera a ustedes, miren, yo les pago para que vayan a comprar el billete de lotería que ya salió. Ir a buscar en Vaca Muerta, ya todos saben que ahí hay petróleo y gas. Ahora, ¿por qué dejaron de explorar el resto del país? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Fernández, usted, el tema de los subsidios. Hay una cuestión que me parece que la sociedad ya ha asumido que no puede pagar las tarifas como lo pagó hasta el 2015, cuando eran prácticamente regaladas. Tampoco pagar un aumento del 1000% como aplicó este gobierno. ¿Hay un término medio? Y claro que lo hay, claro que lo hay.
es ni una cosa ni la otra. Yo también reclamaba que las tarifas había que corregirlas porque había habido un retraso inexplicable. ¿Y especificar no significa bajar las tarifas? No, porque las empresas que distribuyen esto también pagan salarios en pesos. O sea, no es que tienen todo dolarizado. Sí, ahí va a tener un problema que es que hay muchas que son provinciales, ¿no es cierto? Como el caso de Córdoba. Por eso, pero es complicado yo ahí en la negociación. lo que creo es que hay que... nosotros pasamos, como bien dice usted, del blanco al negro. Nosotros tenemos que volver a pararnos un minuto y decir, bueno, a ver, pongamos un poco de orden. Porque la realidad es que esta tarifa no la puede pagar nadie. Por eso cerraron 43 empresas y comercios por día en época de Macri. Usted menciona mucho el tema de las riquezas de las sociedades para calcular la tarifa. O sea, los tiene términos que pagar de riqueza, de acuerdo al momento del país, digamos. No, a lo que esa sociedad, claro, a que esa sociedad pueda pagar. Porque, vuelvo a repetirle, puede ocurrir que un día este canal diga, yo no puedo pagar estas tarifas en dólares, porque a mí el abonado del cable me paga en pesos y la publicidad me entra en pesos. Y no sigue el ritmo o las publicidades, pregunto yo, los sueldos de usted de las publicidades aumentan siguiendo la variación del dólar. No, claramente no. Entonces, cuando yo digo que las tarifas tienen que funcionar siguiendo los términos de riqueza, dirían los sociólogos, de una sociedad dada en un momento dado, bueno, es eso lo que estoy planteando. Por eso marca que es falaz comparar lo que se paga acá, lo que se paga en Uruguay, lo que se paga en Nueva York. Exactamente. No es válida la comparación. Exactamente no es válida. Con respecto al dólar. No es válida entre otras cosas porque sí. Nueva York tiene, en términos de ingresos, no tiene nada que ver el ingreso per cápita a lo que es Argentina. Y en el caso de Uruguay es cero productor de gas, cero productor de petróleo. Sí. Bueno, nosotros estamos empezando ese camino que se dejó en gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Sí, claro. El viernes cerró a 72.80 el contado con liqui, el blue un poco más abajo y a 57 el dólar oficial o el del Banco Nación, digamos. ¿Cuál es el valor real hoy del dólar? ¿Y quién sabrá? Porque la verdad es que el gobierno está interviniendo. Nosotros no lo sentimos, pero tenemos un goteo de reservas diario, permanente, constante. 30% desde las PASO en dólares. Ahí está el dato. Y entonces nosotros decimos, el dólar no se mueve, pero para que no se mueva, ese día se fueron 100 millones de dólares. ¿Y eso en qué puede terminar? En que nos quedemos sin reservas, que es lo único que le pedía a Macri que no haga. ¿Antes de qué fecha? Teme que no se llegue al 10 de diciembre no nos quedemos sin reservas. Hablando de porque yo la impresión que tengo por momentos es que el gobierno ha decidido que para sostener este presente ingrato gastar lo que haga falta. Incluidos los 5.400 millones que está negociando con el Fondo. Eso está... Porque le planteo esto, porque si no vienen esos 5.400 millones, puede haber un problema con la confianza. Pero el problema es para qué viene. Digo, cuando en junio van a me reunir con el fondo, yo le demostré al fondo que hasta ese momento nos habían dado 39.000 millones de dólares de los 57.000 acordados, y desde el momento que se había entrado el primer ingreso de dinero hasta ese momento del que estaba hablando, habían entrado 39.000 y se habían ido 30.000 millones de dólares. Entonces yo le decía, mirá, le estás prestando plata a un gastador compulsivo. No era para esto que tenía que entrar el dinero. No era para esto. De todos modos, no era para pagar compromisos también, ¿no? El país está asumiendo. Pero la proporción es de 39.000, 9.000 para pagar compromisos y 30.000 para fuga. Y además para gastos corrientes también. Claro, 30.000 para fuga. 30.000 para fuga, para que la gente entienda. El colchón. Fuga, exacto. Fuga es sacar el dólar del sistema financiero. Eso es fuga. Parte va al colchón, parte va a caja de seguridad, parte se va del país. ¿Usted preferiría que esos 5.400 millones se lo dieran al próximo gobierno? No, por mí que se lo den al gobierno, pero que el gobierno asuma un compromiso de usarlo en lo que corresponde. Porque el gobierno todo lo que ingresa lo usa para financiar la fuga de capitales. Es lo que viene pasando desde hace un año. La CUNSA parece haber tomado noción de esto. Bueno, mi problema no es que se lo dé, si es que se va a usar
en favor de la Argentina, no en favor de los fugadores. ¿Mantiene esta postura que el FMI es responsable moralmente de lo que pasó en Argentina? No, moralmente no, prácticamente. No solo pero digo, hay una responsabilidad de haber absolutamente asumido este préstamo que es el más grande de la historia del FMI. Absolutamente. Haberlo asumido, haberlo prestado, haber visto cómo evolucionaba la entrega del dinero y a dónde se derivaba el dinero y no haber hecho nada. ¿Y eso lo piensa plantear a la hora de renegociar? Ya lo planteé y lo hablé con Pedro Sánchez y lo hablé con Costa. Ellos tienen representantes en la conducción del Fondo Monetario. Claro que tienen responsabilidad. Pero además se lo dijimos. En el primer encuentro que tuvieron conmigo en junio, lean el comunicado, sí. Le advierto sobre estos temas. Y le quería preguntar una cosa que también leí dijo, me apuran con el reperfilamiento, ¿qué pienso de eso? Y usted dijo, ¿no será una cuestión de los acreedores privados que tengan temor de lo que se pueda acordar con el FMI? ¿A qué se refiere en ese caso? Que por ahí el FMI exige que con los acreedores privados se tenga una actitud más dura. Por eso digo, pero yo no me quiero entrometer en la solución que finalmente encuentra el gobierno. A mí la verdad es que nunca nadie me consultó, ni por la declaración del default en moneda nacional, del reperfilamiento, del cepo que pusieron, nadie me consultó. Me enteré siempre después de que los hechos ocurrieron, por la prensa. No hubo una reunión previa donde se acordaron ciertos lineamientos. Jamás. Yo esto lo aclaro porque escucho decir por ahí, no, estamos en permanente... No. En los últimos días no ha hablado con la CUNSA ni con el presidente. No he hablado ni con el presidente ni con la CUNSA, pero ellos tampoco tienen necesidad de hablar conmigo, porque los que tienen que gobernar son ellos, no soy yo. ¿Y está de acuerdo que salga por ley el reperfilamiento de la deuda? Es que no entiendo en qué consiste el reperfilamiento. Porque en verdad no están pidiendo porque eso. Hay si lo que el presidente... legisladores peronistas que dicen, si no pidieron por ley para endeudarse, ¿por qué ahora por ley? Es que la realidad es que no hace falta una ley. Esto se lo expliqué al presidente, no hace falta una ley. Tal vez si el presidente lo quisiera es ejercer el mandato que tiene y hacer el reperfilamiento, y una vez que esa negociación está terminada, para darle tranquilidad a los acreedores, someterla al Congreso para que el Congreso la apruebe, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que el presidente lo que me pide, después de todo lo que hizo, es que le otorgue por ley un bill de indemnidad, un derecho, a sentarse a renegociar con los acreedores y no sé qué va a renegociar. Y a esta altura un poquito de miedo tengo, ¿no? Porque con lo que ha hecho, un poquito de miedo es decir, que no cree que salga esa ley. No lo sé. Yo la ley, la verdad es que la recibí por primera vez, ese proyecto lo recibí el viernes y lo estamos viendo, no sé qué es. Porque viendo. Si usted llega a la presidencia de la Nación, ese reperfilamiento va a tener que afrontarlo. Además, por eso digo, no sé, pero mi problema no es que haya un reperfilamiento, yo prefiero siempre el reperfilamiento, que son neologismos para decir no te puedo pagar. O te voy a pagar de acá. Claro, no, más. A ver, dicen que en el reperfilamiento no hay quitas y en la reestructuración sí, bueno, yo prefiero que haya un reperfilamiento y no haya una reestructuración, porque es darle más tranquilidad. Al menos le daría, dentro de esos 180 días, digamos... Sí, daría más tranquilidad. Pero el problema es cómo lo negocian, porque lo que han negociado hasta acá ha sido un espanto. Se han tomado créditos que a muy corto plazo y por montos que la Argentina, en los términos de la economía argentina, nunca iba a poder pagar. Lo traigo a Córdoba y a la política cordobesa. Vamos a Córdoba. Bueno, conocerá el caso del Surbac. Tiene a sus dos líderes presos. Están presos por una prisión preventiva que usted critica, ¿no? El uso de la prisión preventiva en Argentina. No conozco ese caso, ¿no? Yo no es que critico el uso de la prisión preventiva. Digo, en el caso de algunos funcionarios, usted los mandó como arbitrario al menos el uso y marcó a algunos jueces de la justicia No conozco federal. Este caso, no me animaría a decir que... Pero sí sabe que uno de sus candidatos, el quinto, Franco Sailén, está imputado en la causa. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que debería dejar ese lugar en la lista? Es una pregunta compleja, porque en términos de derecho él sigue siendo inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. En términos políticos el tema hace mucho ruido, no puedo negarlo. ¿Usted esperaba alguna actitud de él personal? Es que no lo conozco. Sé que se sacó una foto conmigo después de un acto en el Orfeo. Para ser pero no lo conozco. Y los dos líderes que están presos también. Sí, no lo conozco, pero francamente no lo conozco. Con esa típica foto que a uno lo agarran al salir y se sacan fotos. No los conozco.
¿Y esas fotos A lo mí pueden me- perjudicar en la campaña? Creo ¿En que Córdoba? no, creo que no, porque la gente sabe en qué circunstancias son esas fotos. No sé ni quiénes son, claro, no me acuerdo ni del quinto candidato ni de los otros personajes. Lo que sí quisiera es que aclaren judicialmente el tema, eso sí quisiera. Y sí quisiera que, voy a decirlo de otro modo, si a mí me tocara esto, yo me iría de la lista. Porque mi mayor preocupación sería explicar mi inocencia, no ser diputado en ese caso. Yo haría eso. Admito que en términos de derecho eres inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Pero a mí me parece que más allá de todo, si a mí me están imputando algo que no es, dedicaría el 100% del tiempo a demostrar mi inocencia. Está bien. Perfecto. Si llegamos en Córdoba y la cuestión política, está claro, el gobernador Schiaretti ha ratificado ante intendentes del peronismo que se va a mantener prescindente de la elección nacional. Schiaretti es un hombre con 50 años de militancia en el peronismo. Usted ya ha dicho que lo entiende su posición, pero ahora como dirigente peronista, ¿no le molesta un poco que un gobernador, es el único gobernador que no lo respalda? A mí lo único que me ¿Qué preocupa- lectura política hace de la decisión? No, nada, yo la verdad no lo necesito a Schiaretti, francamente, como no necesito a ningún gobernador. ¿No lo necesitas, Schiaretti? No, yo necesito compañeros que me ayuden a construir una Argentina. Por eso muchos gobernadores son tan importantes para mí, porque ellos me están ayudando. Pero una cosa es que me ayuden a construir una Argentina y otra cosa es que los necesite para una elección. ¿Y Schiaretti lo está ayudando? Para una elección no necesito a nadie, porque yo tengo que hablarle a los ciudadanos y es mi responsabilidad conseguir los votos. No lo necesito también, en esos términos, no necesito a Schiaretti como no necesito a ningún gobernador. Ahora, hay un montón de gobernadores, yo diría que casi todos los gobernadores del peronismo, excepción hecha del gringo, que creen en un modelo de país y están comprometidos en la construcción de ese modelo de país, y en esos términos yo valoro mucho a esos gobernadores. Y parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país, que da lo mismo el país que propone Macri o el país que proponemos nosotros. Puntualmente la Y en pregunta esos era esa, términos- si no le duele que para Schiaretti sea lo mismo que el próximo presidente siga siendo Macri o usted. Pero eso le tiene que doler a los cordobeses, no a mí, porque yo voy a gobernar para los cordobeses también, más allá de lo que Schiaretti disponga. La pregunta que uno debería hacerse es si es razonable decirle a los cordobeses, elijan cualquier país, porque no es lo mismo cualquier país. El país de Macri tiene a miles de trabajadores de la industria automotriz suspendidos, tiene a la industria láctea en crisis, tiene al campo con vaivenes, tiene el comercio destruido. Si es lo mismo, para mí no es lo mismo. Y le repregunto, si llega a ser presidente Sí. y Schiaretti ya tiene la reelección, ¿cómo va a ser su relación con el gobernador de Córdoba? Es el gobernador que han elegido los cordobeses, tiene que ser bueno, pues es la decisión de los cordobeses. Lo que pasa es que lo que me preocupa es que por ahí los cordobeses lo votaron pensando que él iba a promover un país distinto, pero parece que le da igual cualquier país. Y eso sí me preocupa. Yo sé que los políticos no se enojan, pero... Yo lo ¿estás- conozco hace muchos años. ¿Pero está Schiaretti. decepcionado de la actitud de Schiaretti, el No. gobernador peronista más importante del país? No, el gobernador más importante de la Argentina, en esos términos, ¿por qué es más importante El peronista, el gobernador peronista. ¿Pero por qué es más importante que Perotti o es más importante que Axel Kicillof? Es la segunda provincia en el padrón electoral, por ejemplo. Si Axel Kicillof gobierna, va a ser él el más importante. Pero digo, ¿qué definición daría Pero eso? la verdad es que Usted, no Dani, es con respecto? importantes son todos, porque representan a una porción de la Argentina. Y como yo creo en la Argentina federal, importantes son todos. No hay más importantes y menos importantes. Ahora, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de La Rioja, el gobernador de Formosa, me preocupan mucho porque allí están pasándola mal. En Córdoba, dentro de todo, es una provincia rica que la sobrelleva mejor. Le llevo entonces una preocupación que tienen los cordobeses. Sí. ¿Va a ser lo mismo la No. relación con Perotti, No. que es un gobernador Sí, que va lo a ha ser- ayudado, es y que con mi Schiaretti que se ha mantenido Es al que mi margen? vínculo es con los ciudadanos. Yo lo que tengo es que darle respuesta a los cordobeses, no a un gobernador. Pero además yo tengo muchos años de buen trato con Schiaretti. Si Schiaretti hace esto y es un error de Schiaretti, bueno, es un error de Schiaretti, pero ¿qué, me voy a enojar con los cordobeses por esto? No, yo esas cosas no las hago. Pero sí con Schiaretti. No me voy a enojar con Schiaretti, le diré, gringo, te equivocaste. ¿Qué Schiaretti sé yo? está pidiendo más diputados, dice, para defender los intereses de Córdoba. Bueno, está bien, que lo haga. Pero los intereses, ¿en qué país? ¿En el país de Macri o en el país que yo propongo? Porque no es lo mismo, ¿eh?
En el país de Macri no le van a alcanzar los diputados para defender a Córdoba, porque el maltrato al que somete a la Argentina Macri es enorme. Entonces, por eso digo, yo lo que creo es que lo que no entiendo es que dé lo mismo un país que otro. Para mí no da lo mismo. Pero es un problema de ¿Y él. no puede ser que Schiaretti tal vez prefiera este modelo? Y puede ser, pero entonces está bien, es legítimo. Si él cree que Macri es mejor, que lo diga y lo acompañe. Qué sé yo, es un tema de Schiaretti. Hay un tema de los cordobeses también que tiene que ver con Cristina Fernández. Finalmente no ha venido y es muy difícil que venga, ¿no? Entre la situación que vive con su hija, tuvo que extender el plazo de su viaje. Se habló de que podía venir a presentar el libro, no está confirmado. ¿Qué pasa cuando una persona del peso político de Cristina no puede ir a una provincia, o no quiere ir, o le dicen no vaya? ¿Qué pasa ahí en esa relación? A nosotros nos decían que íbamos a hacer una elección espantosa, nos anunciaban que íbamos a sacar 15 puntos y sacamos más de 30 puntos en Córdoba. Y yo tengo la esperanza de que vamos a convencer a más cordobeses para octubre. Y la verdad es que lo que pasó, pasó. Yo no puedo resolver la historia, no puedo modificarla. Lo que sí puedo es comprometerme a construir otra historia para adelante. Y ese es mi compromiso con Córdoba. Yo no sé si Cristina creo que tiene planeado venir a presentar el libro. Lo que pasa es que se han ido complicando algunas cosas. Pero también para Cristina lo que pasó, pasó. Y la verdad es que Córdoba es una provincia demasiado importante como para omitirla en el concierto de la Argentina. Es la segunda provincia en términos electorales, y es una provincia que produce mucho, que le da a la Argentina mucho de su PBI. ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Es imposible prescindir de Córdoba. Y en su análisis, ¿entiende a los cordobeses que tengan esa... Nosotros decimos, simplificamos los periodistas, decimos es una provincia anticristinista. ¿Entiende ese sentimiento? En un tiempo también fue antiperonista, qué sé yo no sé, yo creo por lo que pasó, digo, el análisis Cristina en político. 2011 alcanzó el 40%, digamos. Ha sido un voto de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que los cordobeses nos acompañen, porque los cordobeses no son nuestro problema. Son también argentinos y son nuestros socios. Y también hay que gobernar para Córdoba. Entonces, uno en verdad está discutiendo, a mí me asombra esto que me pase, pero son las ironías del destino, ¿no? Me cuesta que yo tengo que estar explicando que yo no tengo un problema con Córdoba. Cuando casi hasta le diría que mi vida política empezó al lado de un cordobés que se llamaba De la Sota. Sí, yo lo entiendo, pero bueno, lo que pasó... O sea, no es un integrante más de su fuerza, sino que es un compañero de fórmula. Es cierto. No, y no solo eso, usted dijo que si habla usted, también habla Cristina. Sí, claro. Y además usted ha reconocido que gran parte de los votos son de la expresidenta. Sí, claro, todo eso es cierto. Por eso le puedo decir a los cordobeses que cuando le digo demos vuelta a la página y empecemos a construir otro futuro, sé que también es lo que está diciendo Cristina. Cuando yo hablo, también habla Cristina. Porque nosotros no somos dos personas autónomas, con identidad propia, con características distintas, pero sobre lo que debemos hacer no tenemos diferencias. Ahí no hay fisuras. La última de mi parte, ¿piensa que puede ampliarse la diferencia en la primera vuelta con respecto a Macri? ¿Cómo está viendo algunas encuestas, desde las PASO, algunas encuestas dicen eso? ¿Sigue creyendo en las encuestas primero? Sí, bueno, es que yo las encuestas que tenía nunca dijo que estábamos empatados. No tuve ninguna encuesta que dijera eso. No la diferencia que tuvieron finalmente. ¿No? Sí. Tenía encuestas que le daban 16 Nosotros puntos. teníamos, miren, el día viernes, Hugo Aime cerró una encuesta presencial con 13 puntos de diferencia. Y nosotros teníamos otra encuesta presencial en todo el país con 11 puntos de diferencia. Por eso digo, con todas las medidas que tomó Macri, bueno, desde el IVA hasta ganancias, ¿eso no ha modificado el panorama electoral? ¿Creen que ustedes IVA, no solo ganancias, por eso. sumemos también No la está devaluación, cambiando el la cepo, percepción desde la su- devaluación, el Sí, cepo, también. todo eso ha empeorado mucho la vida de la La gente. disparada de la inflación, que en septiembre va a ser todavía Todo peor. eso ha empeorado mucho Por la eso, vida de la ¿creen gente. que va a superar el techo del 50%? Casi en las todas las elecciones? encuestas que yo tengo dicen que esa diferencia se ha ampliado. Se amplió. Pero igual, yo soy prudente. La única encuesta que vale es la del 27 de octubre a las 6 de la tarde, cuando terminemos de contar los votos. Bueno, mi última pregunta, vuelvo al caso de Cristina Fernández. Usted ya ha dicho que el presidente va a ser usted si es elegido presidente, pero
me parece que a la sociedad le cuesta creer que Cristina Fernández vaya a ser una vicepresidenta más, que solamente se vaya a encargar no va a ser de una vicepresidenta manejar más. el Senado. No va a ser una ¿Cuál va a ser el vicepresidenta. rol de Cristina Fernández? Cristina va a ser la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina, no va a ser una más. Porque va a ser una vicepresidenta que llega allí después de haber sido 2 veces presidenta, con un andamiaje político enorme, con una experiencia política inmensa. ¿Y por qué voy a prescindir de todo eso? Y además va a ocurrir algo que nunca ocurrió en la historia argentina, que el presidente y el vicepresidente son 2 amigos. Somos amigos. Que se llevaron bastante mal en algunos momentos, ¿no Sí, es cierto? pero así se hace la amistad. No siempre nos llevamos siempre bien con los amigos. Por momentos nos desencontramos, por momentos peleamos y por momentos nos abrazamos y olvidamos todo. Así es, yo siempre le digo a la mía, miren, el problema de Cristina es inseguridad de ustedes, no es mía. Yo no tengo ninguna inseguridad, ustedes son los inseguros. Así que es un problema que deben resolver ustedes, no lo tengo que resolver. Olvidemos al psicólogo entonces los próximos días. No, está muy bien. Bueno, la última pregunta, Senado, es un tema que usted puede ser el próximo presidente de la Nación, y le voy a hacer una pregunta por una investigación que lleva un juez de primera instancia como es Ramos Padilla, pero ha puesto el juez Ramos Padilla bajo investigaciones notas periodísticas. Y eso ha generado preocupación de incluso organizaciones de periodistas. ¿Cuál es su opinión? No, yo no tengo esa noticia. Yo lo que tengo noticia... ¿Cuál es su opinión o qué es lo que Le sabe? ha pedido a la Comisión Provincial de la Memoria que analice el material que escribió Santoro. Lo que yo leí... Y que vea si no hay un ataque psicológico Yo a la lo que sociedad. leí es que Santoro, eso es lo que dice el acta de procesamiento de Santoro, que Santoro está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso dice. Eso no tiene nada que ver con las notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no. Pero una cosa es hacer periodismo y otra cosa es fingir que detrás del periodismo, fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Yo no he leído en ningún momento que el juez Ramos Padilla, yo solo conozco los fallos que son públicos y como soy abogado me gusta leerlos. No es eso lo que dice el juez. El juez lo está imputando de hechos de extorsión. Exactamente. Y además está investigando porque en las notas era el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados. Eso es lo que le pide a la Comisión Provincial de la Memoria, que analice, digamos. Si había metamensajes extorsivos hacia pero los usted dice que en extorsionados. eso no está de acuerdo, digamos. En eso no sé porque es una investigación judicial. Que el Estado se meta en no, eso. De ningún modo, eso no debe, eso es un delirio, eso no debe ocurrir, ni ustedes tienen derecho a escribir, a preservar sus fuentes, eso no cabe duda que es así. Bien. Alberto Fernández, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí. Seguramente volverá a Córdoba en los próximos días y por ahí volvemos Vamos a seguir convenciendo cordobés. Córdoba es una provincia que lo preocupa de sobre. Es linda, además, siempre es grato venir a Córdoba. Así que le agradecemos la visita. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.